Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a usar picos y palas, sino palabras. Vamos a excavar en un texto antiguo para desenterrar, una de las leyendas más grandes de todos los tiempos, el mito de la Atlántida. Detrás de cada historia hay una leyenda, y detrás de cada leyenda un misterio. Esto es lo interesante. Y fijaos cómo arranca todo, con una afirmación que es una bomba. Platón, nada menos, nos dice a través de uno de sus personajes Critias que esto no es un cuento, que es una historia completamente verdadera. De entrada nos está retando. Y es precisamente este anzuelo el que ha tenido a medio mundo enganchado durante más de 2 milenios. Vale, si queremos encontrar la Atlántida, solo tenemos un mapa. Y no es un pergamino, son 2 textos de Platón, el Timeo y el Critias. Pero lo curioso es que Platón dice que la historia ni siquiera es suya. Asegura que le llega a través de una cadena de transmisión muy larga, que empieza con el gran legislador ateniense Solón, que a su vez la oyó de unos sacerdotes egipcios. Una historia con un pedigrí cuanto menos impresionante. Y aquí es donde la cosa se pone vertiginosa. Fijaos en esta cronología. La guerra entre Atenas y la Atlántida supuestamente ocurrió en el 9600 a.C., 9000 años antes de que Platón lo escribiera. Es una distancia temporal abismal. Es como si nosotros hoy intentáramos escribir una historia detallada de la Edad de Hielo basándonos solo en la tradición oral. Esto, desde el minuto 1, nos obliga a ser escépticos, a ponernos el sombrero de arqueólogo crítico. De acuerdo, pues vamos allá. Empecemos a excavar en el propio texto de Platón. Vamos a ver qué nos cuenta sobre la geografía y la ingeniería de esta isla legendaria, porque los detalles que da son fascinantes. La descripción de la capital es sencillamente de otro mundo. Estamos hablando de una ciudad construida en anillos concéntricos de tierra y agua. Según Platón, la diseñó el mismísimo dios Poseidón como una especie de fortaleza para su amada, una mortal llamada Clito. Estos anillos no eran solo una defensa militar perfecta, eran un símbolo de orden cósmico, de poder divino. Vamos, la imagen de una civilización que había alcanzado la cúspide de la ingeniería. Y la isla en sí, era un auténtico paraíso. Un vergel. Tenía bosques inmensos, todo tipo de animales, hasta elefantes, minerales de todas clases, tierras tan fértiles que daban 2 cosechas al año. Era totalmente autosuficiente, no necesitaban nada de nadie. Y claro, toda esa riqueza no solo les permitía vivir bien, sino que era el combustible para su poder militar y su ambición. Lo tenían literalmente todo. Pero de entre todas esas riquezas, había una que brillaba por encima de las demás: el oricalco. Un metal legendario, descrito como de un rojo centellante, que según Platón era más valioso que el oro. Con este metal recubrieron la muralla de la Acrópolis central. Imaginaos el espectáculo: una ciudadela interior que resplandecía con un brillo rojizo. Era el símbolo definitivo de su estatus casi divino. Bien, hasta ahora hemos visto el qué. Ahora vamos a ver el por qué. Porque la historia de Platón no es solo la descripción de un lugar increíble, es, en el fondo, la crónica de un conflicto inevitable. Un choque de titanes entre 2 modelos de civilización totalmente opuestos. Por un lado, una Atenas primigenia, idealizada, virtuosa. Y por el otro, la todopoderosa y expansiva Atlántida. Y aquí está la clave de todo el relato. Esto no es solo una guerra, es una batalla de ideas. A un lado tenemos Atenas, que es el ideal platónico hecho ciudad. Guerreros nobles, bienes en común, valores como la virtud y la moderación. Y al otro, la Atlántida, una monarquía divina con 10 reyes, obsesionada con la riqueza, los tributos, el poder, la expansión. Es, en esencia, la virtud contra el exceso, el espíritu contra la materia. Y claro, esa obsesión por el poder se reflejaba en su ejército. Hablamos de una fuerza militar colosal, una confederación de 10 reyes que podían juntar 10.000 carros de guerra y una flota de 1.200 barcos. Una auténtica barbaridad para la época. Su imperio se extendía por el oeste de Europa y el norte de África, llegando hasta las mismísimas puertas de Egipto. Eran imparables, o casi, porque solo la pequeña y virtuosa Atenas se atrevió a plantarles cara. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque el verdadero enemigo de la Atlántida no estaba fuera, en el campo de batalla. Estaba dentro. La lección más importante de Platón, esa advertencia que resuena hasta hoy, no va sobre ejércitos, va sobre la corrupción del alma, sobre la decadencia moral que llevó a este imperio aparentemente invencible a su propia destrucción. Al principio, nos cuenta Platón, los atlantes eran ejemplares. Durante muchas generaciones, su porción divina, esa herencia de su ancestro Poseidón, era fuerte. Obedecían las leyes, valoraban la virtud por encima de cualquier riqueza. Eran, en cierto modo, el reflejo de un estado ideal. Pero,
todo cambió. Con el paso de las generaciones, esa herencia divina se fue diluyendo, se fue mezclando con la naturaleza humana mortal. Y a medida que la parte divina se debilitaba, la parte humana, con todos sus defectos, empezó a dominar. La codicia, la soberbia, la ambición, el carácter humano en su peor versión se apoderó de ellos. Y esa corrupción tiene un nombre muy concreto en el mundo griego: hubris. Es esa arrogancia, esa soberbia desmedida que hace que los mortales se crean por encima de los dioses y de las leyes. Se llenaron, dice Platón, de injusta soberbia y de poder. Y cegados por esa hubris, decidieron que el mundo entero debía ser suyo. Su primer objetivo, someter a Atenas y a todo el Mediterráneo. Y ese fue el principio del fin. Y justo aquí, cuando la tensión es máxima, pasa algo increíble. El texto se corta. El diálogo del Critias se queda a medias. Zeus, el dios de dioses, ve la corrupción de los atlantes, reúne a los demás dioses para dictar un castigo y, justo cuando va a hablar, silencio. El texto se interrumpe. Nunca sabremos qué dijo. Es uno de los cliffhangers más famosos de la historia de la literatura y ha hecho que el misterio sea aún más grande. Pero que el texto se cortara no hizo que la gente se olvidara del tema. Todo lo contrario, ese misterio solo alimentó más la leyenda. Y así pasamos de la excavación del texto antiguo a la búsqueda en el mundo real, una búsqueda que lleva siglos en marcha. La única pista geográfica, pero una pista muy potente que nos da Platón, es la ubicación, más allá de las columnas de Hércules. Para los antiguos griegos eso significa una cosa: más allá del estrecho de Gibraltar, es decir, en pleno océano Atlántico. Esto, lógicamente, ha hecho que la mayoría de las expediciones y teorías se hayan centrado ahí, en la puerta del gran océano, en el fin del mundo conocido. Y una de las hipótesis más fascinantes en los últimos años nos trae mucho más cerca de casa, al sur de España. Fijaos en la imagen de la derecha. Es una foto de satélite de las marismas de Doñana. ¿Veis esas formas concéntricas? Bueno, pues hay investigadores que ven un parecido asombroso con el esquema de la capital atlante de Platón, que está a la izquierda. La idea es que una antigua ciudad portuaria pudo ser arrasada y sepultada por un megatsunami hace miles de años. Pero ojo, Doñana no es la única opción sobre la mesa. La búsqueda de la Atlántida es un fenómeno global. Algunos la relacionan con la misteriosa civilización de Tartesos, que también desapareció sin dejar rastro en el sur de España. Otros creen que el mito es un recuerdo lejano de la civilización minoica en Creta, que fue devastada por la gigantesca erupción del volcán de Tera. E incluso hay quien la busca en sitios tan remotos como el altiplano de Bolivia. El misterio, como veis, no tiene fronteras. Vale, hemos excavado el texto, hemos visto las teorías, llega el momento de la verdad. ¿Cuál es el veredicto? Después de todo este análisis, ¿qué fue en realidad la Atlántida? Las opciones son básicamente tres. ¿Hablamos de un lugar real que desapareció en un cataclismo? ¿O quizás es un recuerdo deformado de otro desastre histórico como el de la Creta minoica? ¿O, y si no fue nada de eso y es algo completamente diferente? Bueno, la mayoría de los expertos hoy en día se inclinan por la tercera opción. Creen que Platón, el gran filósofo, no estaba actuando como un historiador, sino como lo que era, un filósofo, y que la historia de la Atlántida es lo que se conoce como una mentira noble. Es decir, una ficción, un cuento sí, pero un cuento creado para enseñar una verdad mucho más importante. Y esa verdad es una lección de filosofía política, una alegoría. En esta historia, la Atlántida representa el Estado corrupto, imperialista, obsesionado con la riqueza y el poder. Un gigante con pies de barro, condenado a derrumbarse por su propia arrogancia, por su hubris. Es una advertencia, una fábula atemporal sobre los peligros del poder sin límites y la decadencia moral. Y con esta reflexión final lo dejamos. Quizás el verdadero tesoro de la Atlántida no está hundido bajo el mar. Quizás no hay que buscarlo con satélites o submarinos. A lo mejor, el verdadero valor de esta historia es que funciona como un espejo en el que se reflejan, hoy igual que hace 2000 años, nuestras propias ambiciones, nuestros miedos y nuestras debilidades como civilización. ¿Qué te pareció el video? Déjame en la caja de comentarios. No se te olvide compartir, suscribirte y darle like. ¡Saludos!